Gracias por disponer tu corazón a recibir y vivir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 406, en donde el Espíritu Santo nos confronta en amor acerca de la justicia y yo. Bendiciones. El impacto de la justicia de Dios en mí. El trabajo de la justicia inicia en tu interior y Dios se compromete a comprobarte sus beneficios si te dispones a dejar de ser un simple espectador. En esta conversación vamos a estar nosotros hablando no de cómo tú puedes conocer la justicia, tanto como recibirla. Se trata entonces de que en esta serie de charlas, porque hoy es la introducción, tú puedas conocer pasos prácticos y sencillos para que recibas justicia verdadera. Vamos entonces a ir escuchando al Espíritu Santo, caminando en este camino que el Salmo 23 establece y dice que por sendas de justicia, dice que vamos a andar. ¿Y cómo andamos por esas sendas si no es primero aprendiendo a recibir justicia en nuestros corazones y a participar de esto que Dios mismo así nos provee? De tal forma que de lo que se trata nuestra conversación es de que tú no solamente tengas una panorámica, no solamente comprendas, sino que entiendas dónde está tu participación y por qué la justicia en muchas ocasiones se ha vuelto pues tu oración, tu anhelo, tu deseo, pero no la ves concretada. Vamos entonces no a platicar acerca de definiciones, nos vamos a enfocar en los resultados de la justicia. Vamos a hablar de la justicia como una vivencia, no de la justicia como una teoría. Isaías 32:17, podemos aquí escuchar al Espíritu Santo hablarnos al respecto. Y nos dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El que habla aquí es Dios y tú eres su hijo. Y yo te invito que escuches estas palabras en calidad de hijo. Que escuches a Dios precisamente a hablarte del impacto que tiene si tú te atreves a participar de esto que Él así te ofrece. ¿Quién de nosotros dice, no gracias, yo tengo mucho? De reposo, estoy de sobra. Y de seguridad, tampoco, quizá un poco de paz. Todos los que estamos aquí presentes, en realidad estamos anhelando que estas tres características que Dios está poniendo como el impacto de la justicia en nuestra vida, pues sean una constante. Porque aunque tú pudieras decir, yo ya tengo esas cosas, te haría una pregunta y te diría, en realidad esto es una cuestión permanente que se mantiene en tu existencia 24 horas al día, 7 días a la semana. El efecto de la justicia entonces, primeramente es paz. Y la paz no es calma. La paz no es tranquilidad. La paz no es que tú te sientas un poquito menos agobiado. El efecto de la justicia es en nuestros corazones la destrucción completa y total de una guerra. Y tú dices, pero ¿cuál guerra? Guerra Ucrania y Rusia y allá, pero no, es que en nuestros corazones, muchos sin darnos cuenta, estamos viviendo una guerra interna y estamos tratando de resolverla y no encontramos la manera. Pero la falta de entendimiento a estas verdades divinas nos están limitando
de poder disfrutar completamente de sus beneficios. Quiero que pienses por un momento en la justicia como si esta fuese un producto. De ninguna manera voy a hablar o voy a hacer referencia a que la justicia sea esto, pero solamente para cuestiones de ilustración. La justicia, si la viéramos como un producto, dice aquí que tiene las repercusiones de estos 3 beneficios. Pero, ¿qué pasa si tú vas a una tienda y adquieres un producto? Lo miras, lo compras y te lo llevas a casa. Sin embargo, lo pones en un estante y dices, uno de estos días lo voy a utilizar. Se ve muy bueno el producto. Pasa una semana y pasan 2 y no has tenido tiempo ni siquiera de sacarlo de la caja. Y luego empiezas a quejarte y dices, el producto no funciona. Pues sería realmente ilógico que alguien dijera semejante cosa cuando no se ha dado ni en la tarea de desempacar el asunto. El producto entonces no es suficiente con que tú lo adquieras, ni tampoco con el hecho de sencillamente llevarlo a mi casa. Es necesario que ese producto se utilice. Luego hay gente que una vez que compra un producto, lo adquiere y empieza a utilizarlo, luego se queja y está repelando porque dicen que el producto no trabaja como debería. Lo que en realidad ha sucedido es que ni siquiera han leído el instructivo y la gente quiere regresarlo y está quejándose y dice que no está satisfecho. Cuando a esa persona se le dan las instrucciones correctas de apriete este botón, haga esto otro y verá cómo funciona, entonces el individuo empieza a recapacitar y a decir, bueno, ok, esto entonces sí tiene el resultado para el cual se diseñó. Pues yo quiero que pienses sobre esto que Dios aquí nos está planteando. Y Él nos está hablando del impacto de la justicia en nuestra propia existencia. Sin embargo, tenemos que reconocer que en muchísimas ocasiones, pues funcionamos así, como gente que adquiere algo y lo tiene ahí en un estante en la casa, pero pues uno de estos días decimos, voy a aprender cómo esto funciona. Y esta es la ocasión de entender el impacto del uso y del hecho de participar de esta provisión divina, porque la justicia es algo que Dios nos da y que podamos así no solamente gozar de todo esto que Dios aquí se compromete a darnos, sino también podamos hacer extensivo este impacto a quienes nos rodean. Entonces Dios a ti te está diciendo que si tú recibes justicia, lo primero que vas a empezar a disfrutar es esa unión, ese estar completo, ese estar íntegro, porque el conflicto que dentro de ti continuamente vives va a desintegrarse. La segunda oferta que Dios te hace es traerte a reposo. Y no es al reposo que te ofrecen unas vacaciones en Hawái, todo pagado, sino es el reposo dentro de tu corazón en el cual tú vas a poder estar rodeado de un sinfín de asuntos que te van a tratar de estresar, que van a tratar de sacarte de tus casillas y que van a traer de ponerte al punto de límite, pero en tu interior Dios te provee de ese descanso que únicamente Él puede darte. Y tercero, tenemos el asunto de la seguridad. Y la seguridad es una confianza provista por Dios que viene también como un tercer beneficio de conocer y de prestarte a que Dios te muestre su justicia. El carácter de Dios, justicia. Dios es siempre justo. Si te atreves a conocerle vivencialmente, serás verdaderamente libre de todo engaño que pone en tela de juicio su esencia y naturaleza. Es aquí entonces donde nosotros vamos a entrar un poquito a entender que la justicia es parte del carácter de Dios. Y vamos a ver aquí cómo todo Dios es justicia. Vamos a verlo entonces, viendo a Él como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, siendo justicia plenamente. Vemos que Dios Padre nos habla de Él mismo y nos dice que Él es
juez. ¿Y qué es juez justo? La Escritura dice: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Y Él está en la impartición de justicia de manera eterna. Dios no es justo en algunas ocasiones y en otras se les escapa. Él desde la eternidad y hasta la eternidad sigue siendo Dios y sigue en el ejercicio de esta justicia, lo entendamos o no lo comprendamos del todo. Cuando hablamos de Jesús, Jesús se nos revela como el sol de justicia. Y la Escritura dice que a los que temen mi nombre les nacerá el sol de justicia y en sus alas llevará salvación. Jesús entonces es comparado a un sol y el sol resplandece, pero disipa las tinieblas. Es Jesús entonces la manifestación y la evidencia de esa justicia que nos ha sido concedida, y nosotros, en la medida en la que vayamos participando de comprender la justicia verdadera, vendremos a entender cómo nuestras tinieblas son disipadas por su luz. Tercero, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un trabajo súper activo y súper importante dentro de esta justicia que Dios así ejerce. Y el Espíritu Santo, pues, Él es el que produce el fruto, y la justicia es un fruto del Espíritu Santo. La Escritura nos dice que el fruto del Espíritu es en toda justicia, verdad y santidad. Y el Espíritu Santo es la persona que está como responsable de producir en tu interior este fruto que es parte del carácter de Dios. A todo esto nosotros podemos decir amén. Podemos decir Dios es justo. Y continuar en el asunto de reconocer que indistintamente de las circunstancias por las que podemos estar atravesando, Dios es justicia. ¿Es Dios justo conmigo? Tu interpretación de las circunstancias que vives difiere tremendamente de la de Dios. Sin embargo, Él está presto para convencerte de la justicia realizada a tu favor. Ahora, aquí yo quiero tomarme unos minutitos y atreverme a hacerte una preguntita. No tienes que abrir tu micrófono, no tienes que pues hacerlo de manera verbal, pero quiero que en tu corazón le des una respuesta y que esa respuesta no sea automática. La pregunta para ti entonces es esta. Mira tu contexto y considera lo siguiente. ¿Es Dios justo? Mira a tu alrededor y mira el entorno y empieza a considerar este cuestionamiento que no está poniendo en tela de juicio la existencia y el carácter de Dios. Sencillamente quiero que vengas y comprendas cómo nosotros podemos pasarnos una vida cantando de la naturaleza de Dios en su justicia, pero carentes de la apropiación y del ejercicio de esa justicia en nuestras propias vidas. ¿Es Dios justo? Y a esta preguntita le voy a agregar algo más. Le agregamos esta palabra. ¿Es Dios justo conmigo? Y aquí es donde la pregunta empieza a cobrar mayores repercusiones, porque cuando apelamos a nuestra propia realidad es donde ya no estamos tan seguros de la forma de responder. Algunos podrán decir, es que Dios es soberano. Yo no estoy preguntando si la soberanía de Dios está presente en tu realidad. Pon mucha atención a la pregunta. ¿Es Dios justo conmigo? Es si estamos vislumbrando los beneficios en toda su extensión de la palabra, de la justicia en nuestra propia persona.
si estás viendo la operación de la paz, si estás viendo ese reposo que te he suministrado ininterrumpidamente, y si estás viendo esa confianza y seguridad inamovibles, siendo el sustento de tu propia existencia. Esta pregunta entonces se vuelve el ancla de nuestra conversación. De ninguna manera estamos aquí nosotros dudando de que esto así ocurra, pero estamos nosotros permitiéndole a Dios que nos abra los ojos y nos traiga a comprender si en realidad estamos nada más como de alguna manera entendiendo que la justicia de Dios opera y que en mi existencia va a ser algo que ocurrirá dentro de algún tiempo. Es Dios justo en su operación en la realidad en la que hoy te encuentras. Vamos entonces a caminar juntos para que sea Él mismo el que nos lo muestre. Si tú piensas que yo estoy aquí sentada hablándote de estas cosas, porque de este lado solamente encuentro miel de hojuelas y mi vida, miel y hojuelas y mi vida está dentro de una burbuja, pues estás muy equivocado. Muchas veces he atravesado por eventos en los que he entrado en confusión y no he podido ver con claridad la justicia de Dios a mi alrededor, y te soy honesta, he pasado periodos de mi vida un poco dando tumbos de un lado para otro, al no poder tener una visión clara y concreta de la justicia de Dios en mi propia existencia. Las acusaciones de injusticia son la principal arma que el enemigo ha utilizado para engañar. Las acusaciones de injusticia en contra de Dios, y le han funcionado. Tristemente, dentro de la familia divina, dentro de aquellos que se llaman creyentes y aún aquellos que apelan a ser cristianos, todavía existen muchísimas acusaciones en contra de Dios como alguien que no es completamente justo en su operación. Dios quiere mostrarte la realidad de su carácter. Vamos a hablar de algunos ejemplos que Dios mismo nos presenta en la Escritura. Hay algunas acusaciones en contra de Dios que se lanzan de manera directa. Hay personitas atravesando por eventos que los han sacado de su estabilidad de una manera tan súbita y repentina que pudieran repelar directamente en contra de Dios. En las Escrituras vemos a la mujer de Job. Job y su esposa pasaron por un proceso en el que se presentaron una serie de pérdidas una tras otra. Pero me llama la atención esta acusación indirecta que la mujer de Job estaba lanzando pues en contra de su marido y también en contra de Dios a la vez. Y ella estaba diciendo lo siguiente. Dice, entonces le dijo su mujer, dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. De esa incapacidad de poder ver con claridad y de entender por qué estaban desencadenándose todos esos hechos en los que perdieron sus posesiones. Para quienes no saben la historia, perdieron sus hijos, perdieron su salud, perdieron todo lo que perdieron. Se vino de una manera como un dominó, y al no tener ella un enfoque claro de la justicia de Dios, esta fue su respuesta, una acusación directa en contra de Dios. Hablando de la mujer de Job, necesitamos también platicar de Job mismo, de quien, pues la Escritura dice que él retuvo su integridad. Sin embargo, cuando Job empezó a estar enfermo, también podemos contemplar que empezaron las acusaciones y las indirectas acerca de la justicia de Dios, y empezando a poner en tela de duda su capacidad para proteger su derecho. En Job capítulo 3, versículo 25, dice la Escritura lo siguiente. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. Primero que nada, podemos ver a Job expresando que todos los eventos que le estaban sucediendo eran producto de un miedo que él tenía ya guardado desde hace mucho tiempo. El que teme es un esclavo. Pero he puesto en negritas la frase final porque
nos deja ver exactamente lo mismo que leímos en la escritura primera de esta plática. Dice que el efecto de la justicia es paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Job nos está hablando de cómo él estaba viviendo. Estaba carente de paz. Por consiguiente, el que no tiene paz, ¿qué es lo que tiene adentro? Una guerra. Y luego dice, no me aseguré. No estaba viviendo en seguridad. No vivía en confianza. Y no estuve reposado. Ese descanso que Dios produce, no lo estaba tampoco viviendo. Estas tres definiciones, entonces, al estar ausentes en su existencia, pues hablan de un estado que Dios mismo pues está diciendo y llamando como injusticia. Job estaba de alguna forma pues participando de esta y estaba siendo esclavo de un temor. Estas acusaciones indirectas en contra de Dios pues no se hacen así. Tú eres injusto. Tú eres el responsable de todo el mal que me ha pasado. Pero se hacen de manera disimulada. No se hacen abiertamente, pero se hacen detrás de una cortina en la que le pones algunas palabras cristianas y algunos versículos y lo acomodas, pero sigue siendo una acusación en contra de Dios en la que se habla de que su acción y su trabajo no ha correspondido con el carácter de integridad del cual él asimismo vive y manifiesta. Vemos entonces también que a lo largo de 40 capítulos, a lo largo de todo el libro de Job, Dios trae a Job por un proceso, pero la pregunta sigue siendo de si Dios ha sido justo en el trabajo que ha realizado en él, en su esposa y con todas las pérdidas que han vivido. Dios trae a Job a recibir justicia. Y podemos ver entonces a un Job que después de haber pasado por esta escuela, ahora expresa unas palabras en las que dice lo siguiente. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre que hacía todo para agradar a Dios, ahora estaba recapacitando y estaba dándose cuenta de la justicia de Dios que no operaba en su vida y de la cual ahora empezaban sus ojos a aclararse. Podemos ver algunas de las situaciones por las que Job pasó y empezar a ver que por ahí nosotros también podemos haber atravesado. Lo único que quiero con este ejemplo traer a tu corazón es que todo lo que Dios nos presenta en la Escritura de ninguna manera es para informarnos. Dios no te quiere informar de la historia que Él realizó en Job y que tú con eso te conformes. Él quiere que puedas ver que esto mismo que Él ha realizado puede también efectuarlo en tu propia vida si tú te dispones a escucharle. Detonando el proceso para vivir justicia en mí. Elimina la brecha que te separa del trono de justicia en el que Dios vive permanentemente, conociendo y aceptando tu parte de responsabilidad en el proceso. Entonces, esas acusaciones indirectas de injusticia también las podemos ver en otras personas en la Escritura. Y este ejemplo es el de Marta. Marta estaba en un funeral y estaba enterrando a su hermano Lázaro. Marta le había mandado un mensaje a Jesús cuando Lázaro enfermó y estaba grave. Jesús, sin embargo, se mantuvo de venir en el momento que Marta sí lo llamó. Jesús esperó. Ahora, cuando Jesús llega, ya Lázaro lo han enterrado y ya humanamente no hay una salida. Ahora, Marta encuentra a Jesús en su llegada
Y estas son sus palabras. Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esta es una manera de hacer un reproche de manera amable. Es una manera de decir, me fallaste, pero con palabras bonitas. Ahora, lo que hay en el fondo de estas palabras son una acusación indirecta de injusticia de alguien que no le puede decir a Dios de plano, te pasaste, pero que utiliza estos términos para recibir a Jesús todavía con pues cierta amabilidad. Y la conversación continúa y es hermoso lo que Jesús responde al respecto. Pero no voy a detenerme en esas palabras, sino en que tú puedas ver que esto que Marta tenía en su corazón lo dejó entrever. Y te voy a decir algo, que Dios me ha traído a verme en el espejo de Marta y que he atravesado a lo largo de mi vida por cuestiones que al igual que ella quizá no he terminado y no terminaba de entender del todo y Dios me ha mostrado que con maneras muy discretas, yo estaba albergando en mi corazón resentimientos en su contra y situaciones en las que yo estaba de alguna manera apelando a su paternidad no realizada de manera correcta y mucho menos justa. Las apelaciones que yo estaba haciendo de ninguna manera eran indirectas, de ninguna manera eran acusaciones abiertas, pero lo que yo estaba atravesando tenía que comunicarlo y expresarlo de alguna forma en la que pues a veces hasta yo misma me reía. Ahora, en estas acusaciones indirectas, Dios quiere que puedas tú entender que tú tienes una manera de contar las historias por las que has estado pasando. Tú tienes una manera muy particular y personal de ver ese dolor, de ver esa pérdida, de ver esa traición y de ver todos esos eventos que han ocurrido, de los cuales tú te puedes ver en cierta manera dañado y estar diciendo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Yo no voy yo a acusar a Dios de injusticia. No, de ninguna manera, yo no estoy haciendo eso, sencillamente estoy diciendo que Dios es soberano, estoy diciendo que Él tiene sus maneras, pero lo que ha sucedido en mi vida es que Dios me ha traído a ver en lo que hay en lo más profundo de mi corazón y me ha traído a ver que sin yo así percatarme, he estado atribuyéndole a Él injusticia que necesita ser limpiada. De tal forma que vemos este contraste. Vemos a Dios viviendo justicia en su trono y nosotros lo bendecimos y lo reconocemos, pero vemos en nuestra existencia una sobrecarga de injusticias que no terminamos de cazar, no terminamos de ligar y no terminamos de entender. Vivimos entonces dentro de este contraste en el cual estamos en un conflicto. Estamos buscando la justicia de Dios que sea operada en nuestro entorno, pero nosotros tenemos nuestras propias definiciones de justicia y estamos viviendo esa guerra interna de la cual hablábamos al inicio de esta conversación. Dios vive justicia en su trono y déjame decirte que Él quiere establecer ese trono de justicia en tu interior y que tú vivas convencido de esa realidad a pesar de tus circunstancias. Dios quiere traer explicaciones a tu corazón. Y Dios quiere que tú puedas ver con claridad lo que en su verdad Él ha estado haciendo, aun cuando a ti, tú así no te has percatado. Tenemos muchas preguntas y necesitamos poder traer esas preguntas con Dios, no en un tono de confrontación, ni en un tono en el que estemos nosotros dudando de su naturaleza. Dice su promesa, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A mí me encanta este asunto de que Dios a mí me quiere hacer entender. Muchas veces crecí pensando que a Dios no lo podía cuestionar. Es como, ¿cómo te atreves? Y no se trata de cuestionar su esencia y su carácter. Pero he estado dándome cuenta de cuánto deleite tiene mi papá en que yo sea una preguntona. Yo soy una preguntona y me gusta
que Él me traiga a comprender la razón que hay detrás de todo aquello que yo estoy atravesando. Él dice, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que en estas preguntas que continuamente estoy haciéndole a Dios, Él se da a conocer a mí y me da sus respuestas. Sabes que tú eres su hijo, sabes que tú eres su hija y que este papá que nosotros tenemos se complace en poder abrirnos su corazón y poder revelarnos aquellas cosas de las cuales nosotros estamos batallando porque no las comprendemos. Tienes un padre que no es posible que lo ofendas con ese tipo de cuestionamientos, que por el contrario, si tú te posicionas y te ubicas en la identidad de hijo que Él así te ha concedido, no sabes el gozo que para Él es sentarse y tener una conversación acerca de estos asuntos y poder empezar a traer luz donde tú solamente estás viendo la operación de la injusticia. Está tu existencia sobrecargada de injusticias. Estás viéndote en algún evento parecido al mío en el que puedes decir, Dios es justo, pero yo no lo veo. O quizá en situaciones en las que dices, Dios es justo, por supuesto, amén, pero deja que yo te platique. Fíjate que tenía 30 años en un trabajo y me despidieron injustificadamente y no me dieron esto y no me dieron lo otro y deja que te siga contando. Entonces nos hemos conformado con orar, con aprendernos los versos bíblicos de justicia, con hasta ayunar por justicia. Pero lo que nosotros en realidad estamos todos los días disfrutando es de una existencia sobrecargada de injusticias en las que no terminamos de entender por qué caramba estamos dentro de ellas. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿está tu existencia sobrecargada de injusticias? ¿Estás todavía tratando de casar la justicia de Dios con tus propias definiciones de justicia y tratar que estas dos armen y se integren? Aquí está uno de los grandes problemas de los cuales también Dios quiere liberarnos y poder traernos al entendimiento de su realidad. Si tú permaneces en tu interior con dos conceptos de justicia, la justicia de Dios, pero mi justicia también tiene que hacerse, entonces vivirás confusión y continuarás sumergido en ese hoyo negro del cual Dios dice no hay necesidad de que continúes ahí. Dios vive justicia en su trono. Él es justo. Jesús es el sol de justicia. El Espíritu Santo, el productor de justicia dentro nuestro. Mientras continuemos tratando de que Dios haga justicia allá afuera, seguiremos limitándonos de los beneficios que la justicia trae a nuestro favor. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!